Contabilidad 5, unidad 3, costos de producción, costos continuos. Enunciado la actividad industrial, la recta final S.A. se dedica a producir y vender banderas de la República de Guatemala elaboradas de tela, de satín y poliéster con dimensiones de 1,50 metros y largo por 1 metro de ancho. En su proceso productivo cuenta con 3 centros de producción: corte, costura y terminado. Para calcular sus costos de producción utiliza el método de proceso continuo. A continuación se le presenta la información correspondiente al mes de marzo de la corriente. Entonces, centro de corte, aquí se cortan las piezas que forman la bandera a la medida correspondientes al producto terminado de este centro. Es una pieza cortada que luego se pasará al proceso siguiente. Al inicio del mes había un inventario de producción en proceso de 1.000 banderas al 100%. En materia prima, 50% de mano de obra y 60% de gastos de fabricación. Con los costos unitarios siguientes: materia prima, 100 quetzales; mano de obra, 7,25 quetzales; y gastos de fabricación, 9,80 quetzales. Durante el mes de marzo del 2019 se inició la producción de 10.000 unidades, habiendo alcanzado los resultados siguientes: producción terminada y trasladada de 8.000 unidades, producción terminada y retenida de 400 unidades, merma normal equivalente al 2% de la producción terminada, trasladada y retenida, y el resto se quedó en el proceso así: materia prima 100%, mano de obra 50% y gastos de fabricación 75%. Los costos del mes fueron: materia prima 246.624, mano de obra 23.299,80 y gastos de fabricación 35.016. Centro de costura. En este centro se unen las piezas utilizando máquinas industriales. Los resultados del mes fueron: producción terminada, trasladada 7.500 unidades. Al final de este proceso, debido a un accidente, se perdió 50 unidades con el costo completo. Este costo se registra como pérdida extraordinaria. El resto quedó en proceso pendiente de aplicarles el 10% de mano de obra y el 20% de gastos de fabricación. Los costos del mes fueron: materia prima 9.600, mano de obra 23.865 y gastos de fabricación 35.595. Centro de terminado. Aquí se reciben las banderas cosidas, se planchan, se les aplica el proceso de revisión final, se empacan en bolsas grandes de plástico y quedan listos para ser enviadas a los clientes. El informe de producción reportó producción terminada y trasladada de bodega de productos terminados de 7.000 banderas y el resto quedó en proceso. Así, materia prima 100%, mano de obra al 80% y gastos de fabricación 70%. Los costos del mes fueron: mano de obra 13.320 y gastos de fabricación 8.820. Nota: al inicio del mes había un inventario de producto terminado de 2.000 banderas a un costo de 49,50 cada uno. La empresa utiliza el método PETS para evaluar sus inventarios. Se le pide que presente para el mes de marzo de 2018 lo siguiente: informe de producción,
Informe de costo total y unitarios por cada centro, valor de producción terminada, retenida, destruida y en proceso en cada centro, estado de costo de producción del mes, estado de resultados integral del mes por su función y por su naturaleza del gasto. Si se vendieron 8.600 banderas a un precio de 112, cada una determine la ganancia antes del impuesto, considerando 97.325 como gastos de operación, la contabilización completa del mes. Entonces la resolución. Iniciaremos haciendo el informe de producción en unidades. La hoja de trabajo, los encajes son descripción, centro de producción, que sería el primer centro, sería el primero corte, el segundo sería costura y el tercero terminado. Entonces tenemos centro de productivo 1, corte, centro productivo 2, costura y centro productivo 3, terminado. Estos se dividirán en 3 puntos: materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación para cada centro. Materia prima, mano de obra directa, gastos de fabricación. Materia prima, mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación. Agregaremos también una columna con costo total, pero en el caso de informe de producción unidades no la utilizaremos. Entonces, inicialmente comenzaremos con la literal A, que serán las unidades distribuidas, que pondremos inventarios, inventario inicial al 1 de marzo de 2019. Entonces, como inventario inicial dice centro de corte, aquí se cortan las piezas que forman las banderas a las medidas correspondientes al producto terminado de este centro. Es una pieza cortada que luego se pasará al proceso siguiente. Al inicio del mes había un inventario de productos en proceso de 1.000 banderas al 100%. Entonces tenemos inventario inicial 1.000 banderas. Entonces 1.000 banderas por el 100%. Entonces 1.000 al 100% en materia prima. Entonces de estas 1.000 banderas, el 50% solo tienen el 50% de mano de obra. Entonces 1.000 banderas por el 50% sería 1.000 por el 0.50, son 500 banderas que tienen solo mano de obra y el 60% de gastos de fabricación. Entonces, de estas 1.000 banderas, solo el 60% tienen gastos de fabricación. Entonces, 1.000 por el 0.60, 600. Entonces, recibidas del proceso anterior no tuvimos, y iniciadas en el proceso, demos el enunciado, pues llegamos aquí. Con el costo unitario siguiente: materia prima 100, mano de obra 725, gastos de fabricación 980. Eso es para el informe de costos. Durante el mes de marzo del 2019 se inició una producción, está, de 10.000 unidades. Entonces, iniciadas en el proceso 10.000. Entonces, total 1.000 más 10.000, 11.000. Entonces, ya tenemos las unidades a distribuir. Ahora nos toca el punto B, distribución de unidades. Entonces, tendremos terminadas y transferidas, terminadas retenidas,
merma normal, destruidas o perdidas y en proceso. Entonces, el enunciado dice, sabemos que al inicio de la producción de 10.000 unidades, habiendo alcanzado resultados siguientes, producción terminada y trasladada de 8.000 unidades. Entonces, terminadas y trasladadas 8.000. Producción terminada y retenida 400 unidades. Terminadas y retenidas 400. Merma normal equivale al 2% de la producción terminada. Entonces, producción terminada, tenemos terminada y transferida y terminada retenidas. Entonces, serían 8.000 más 400 por el 0.02, 168 como merma normal. Que dice aquí tomar en cuenta las trasladadas y retenidas, que fue lo que hicimos. El resto se quedó en proceso. Entonces, de un total de 11.000, transferimos 8.000, quedaron retenidas 4.000 y tuvimos de merma 168. Entonces, 11.000 menos 8.000 menos 400 menos 168, 2.432 quedan en proceso, que son la diferencia. Entonces, en total serían 8.000 más 400 más 168 más 2.432. Tenemos un total de 11.000. O sea, ya terminamos con la distribución de unidades. Nos toca el punto C, que serían las unidades equivalentes. Entonces, eso es casi que para trasladar la distribución de unidades hacia las unidades equivalentes. Entonces, dice que teníamos terminadas y transferidas 8.000, entonces terminadas y transferidas 8.000, 8.000, 8.000. Terminadas y retenidas 400, terminadas y retenidas solo lo pasamos 400, 400, 400. Entonces, teníamos una merma, pero esta merma no se debe trasladar hacia las unidades equivalentes, siempre quedan en blanco. Destruidas o perdidas no tuvimos, entonces 0, 0, 0. Ahora las en proceso. Entonces el enunciado nos dice, el resto quedó en proceso, así, materia prima al 100%, mano de obra directa al 50% y gastos de fabricación al 75%. Entonces, teníamos en materia prima, en proceso 2.432. Pero dice el enunciado que las en proceso quedaron materia prima al 100%, 100%, al 50%, 50%, y gastos de fabricación al 75%, 75%. Entonces, 2.432 por el 100%, 2.432, 2.432 por el 50%, 1.216, y 2.432 por el 75%, 1.824. Entonces, y ya terminamos de trasladarlas de proceso. Entonces, totalizamos las unidades equivalentes: 8.000 más 400 más 0 más 2.432 nos da un total de 10.832 unidades equivalentes en materia prima. Mano de obra: 8.000 más 400 más 1.216 nos da un total de unidades de 9.616, y 8.000 más 400 más 1.824 nos da un total de 10.224 unidades
con gastos indirectos de fabricación. Entonces, aquí ya hemos terminado con el centro número 1, que sería el de corte. Pasamos al centro 2, que sería costura. Entonces, como en el punto B habíamos dicho que terminadas y transferidas al otro centro eran 8.000, entonces pondremos materia prima recibida del proceso anterior, 8.000. Vienen de aquí, 8.000. Entonces, vamos al enunciado. Dice, centro de costura. En este centro se unen las piezas utilizando maquinaria industriales. Los resultados del mes fueron producción terminada y trasladada en 7.500 unidades. Entonces, como no tenemos inventario inicial y tampoco tenemos iniciadas en el proceso, entonces de materia prima tenemos un total de 8.000 unidades y pasamos al punto B, distribución de unidades. Entonces el enunciado nos decía, producción terminada y trasladada 7.500 unidades, 7.500 unidades. Al final de este proceso, debido a un accidente, se perdieron 50 unidades con el costo completo. Este costo se registra como pérdida extraordinaria. Entonces, tenemos destruidas en el proceso 50 unidades. Entonces dice, el resto quedó en proceso pendiente de aplicar el 10% de mano de obra directa. Entonces, a un 10% le faltó que se le aplicara la mano de obra directa y el 20% le faltó los gastos de fabricación. Entonces, como dice que el resto quedó en proceso pendiente, entonces, eran 8.000 en total. Terminamos y transferimos 7.500, se destruyeron 50, entonces 8.000 menos 7.500 menos 50, quedaron en proceso 450. Entonces, total serían 7.500 más 50 más 450, nos da un total de 8.000, que es lo que teníamos aquí. Entonces, ahora pasamos al punto C, unidades equivalentes, que eran 7.000, terminadas y transferidas, 7.000, 7.500, 7.500. Teníamos terminadas y retenidas, 0, 0, 0, 0. Merma normal, este nunca se traslada, aunque tengamos un valor, tengamos unidades con mermas destruidas y o perdidas. Serían 50, entonces 50, 50, 50. Entonces, en proceso habían quedado 450. Entonces, en este caso, el enunciado no nos dice nada sobre la materia prima, pero en este caso siempre se utilizará un 100% para materia prima. Entonces 450 por el 100% serían 450. Pero dice, eh, el proceso pendiente de aplicar el 10% de mano de obra. Entonces, de estos 450, un 10% el, no se le aplicó mano de obra directa. Entonces, de 100 faltaron 10, entonces un 90% si tuvo mano de obra directa, entonces que sería equivalente a un 90%. Por 450, 405, 405. Ahora dice, y el 20% de gastos de fabricación, entonces igual, de estos 450 a un 20% no se le aplicó los gastos de fabricación, entonces 100 menos 20. A un 80% sí se le aplicó los gastos de fabricación. Entonces, por 450, 360 unidades. Entonces,
Ya tenemos la del proceso, procedemos a totalizar. 7.500 más 50 más 450 serían 8.000. 7.500 más 50 más 405 son 7.955. Y 7.500 más 50 más 360 son un total de 7.910. Entonces aquí ya hemos terminado con el centro 2, que es costura. Ahora procedemos a trabajar el centro 3, que es terminado. Entonces, habíamos dicho terminadas y transferidas 7.500 que salieron y entraron al centro 3, 7.500. Ahora nos vamos al enunciado. Todo esto de costos será para el informe de costos. Y ahora sí, centro 3 terminado. Aquí se reciben las banderas cosidas, se planchan, se les aplica el proceso de revisión final. Se empacan en bolsa grande de plástico y quedan listos para ser enviados a los clientes. El informe de producción reportó producción terminada y trasladada a bodega de producto terminado. Entonces, producto terminado y trasladado a bodega serían 7.000 banderas. Entonces, inventario inicial en el enunciado no nos indica y iniciadas en el proceso tampoco. Entonces tenemos en total 7.500 banderas. Entonces, punto B, distribución de unidades terminadas y transferidas. Dice el enunciado que son 7.000. 7.000. Entonces, de las 7.000, el resto quedó en proceso. Así, materia prima al 100%, mano de obra al 80% y gastos de fabricación al 70%. Entonces, 7.500 más menos 7.000, la diferencia queda en proceso, que son 500. Entonces, 7.000 más 500, 7.500. Entonces, terminamos la distribución de unidades, toca entonces unidades equivalentes. Entonces, trasladamos terminadas, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000. Retenidas, 0, 0, 0, 0. La merma nunca, aunque tengamos, nunca se traslada. Distribución o pérdidas, 0, 0, 0, 0. Y en proceso 500. Pero como dice la enunciado, se traslada materia prima al 100%. Entonces, el 100% de 500 serían 500. Mano de obra por ciento, dice que solo el 80% de 500 tiene mano de obra. Entonces, 500 por el 0.80, 400. Y dice que de gastos de fabricación solo tiene el 70%. Entonces, de esas 500 unidades, solo el 70% tiene gastos de fabricación. Serían 350 unidades o serían banderas. Entonces, ya tenemos en proceso, determinamos el total, que serían 7.000 más 0 más 0 más 500, 7.500. En mano de obra directa, 7.000 más 0 más 0 más 400 serían 7.400. En gastos indirectos de fabricación, 7.000 más 0 más 0 más 350 serían 7.350. Entonces, en total tuvimos del proceso de producción totalmente terminado, fueron terminadas y transferidas 7.000 banderas que se trasladan al centro de almacén como productos terminados. Estos quedan como inventario de productos en proceso y en el centro determinado. Estos, estos igualmente quedan como productos en proceso en el centro de costura y estos quedan como inventario de productos en proceso en el centro de corte. Entonces ya tenemos nuestra hoja de informe de productos
de producción en unidades, procedemos a hacer el informe de costos. Entonces, el informe de costos va a ser prácticamente igual. Tendremos la descripción, tendremos el centro de materia, el primer centro, que sería el centro productivo de corte, centro productivo de costura y centro productivo de terminado. Entonces, igual se distribuirá entre materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Y aquí sí determinaremos un costo total. Igual para los demás centros. Entonces, en este informe el primer punto será los costos a distribuir. Entonces, igual ponemos inventario inicial y nos vamos al enunciado al inicio. Entonces, decíamos. En el primer punto teníamos el inventario de productos en proceso, eran 1000 banderas al 100% de materia prima, 50% en mano de obra y 60% de gastos de fabricación. Entonces, los costos de estas 1000 banderas, dice, los costos unitarios son los siguientes: 100 de materia prima, 100 que sale de materia prima, mano de obra directa 7.25 y gastos de fabricación 9.80. Entonces, teníamos 1000 banderas, 1000 por 100 que cuesta cada una, serían 100.000. Entonces, inventario inicial 100.000. El segundo, entonces, mano de obra directa 7.25 por 500. Entonces, 500 por 7.25, 3625. Entonces, mano de obra directa 3625. Y gastos de fabricación tenemos 600 a un costo de 9.80. Entonces, 600 por 9.80, 5.880. Aquí está. Entonces, el total de 100.000 más 3.625 más 5.880 nos da un costo total de 109.505. Entonces, dice, revisión del proceso, recibidas del proceso anterior no tuvimos, entonces igual 0. Entonces, iniciadas en el proceso dice que tenemos 1000, tenemos 10.000. Entonces buscamos los costos de esos 10.000. Entonces dice, se iniciaron en producción 10.000 unidades y dice, los costos del mes fueron materia prima 246.624. Aquí están 246.624, mano de obra 23.299.80. Aquí están. Y los gastos de fabricación 35.000,16. Aquí están. Entonces la suma de los tres nos da un total de 304.939.80. Entonces ya tenemos nuestros 3 puntos, totalizamos. 100.000 más 246.346.624, 3.625 más 23.299.80 nos da un total de 26.924 y gastos indirectos 40.896. Entonces la suma de materia prima más mano de obra directa más gastos indirectos de fábrica da un costo total de 414.444.80. Entonces, ya tenemos el costo total, podemos pasar al punto de distribución de costos. Entonces, debemos determinar las unidades base del cálculo, que serían el total del centro en unidades equivalentes. Entonces, tenemos en materia prima 10.832, 10.832. Mano de obra directa 9.616, 9.616 y 10.224, 10.224. Entonces, costo unitario. Entonces, tenemos nuestro costo total 330.
346.624 dividido el total de unidades, 10.832. Tenemos un costo unitario de 32. Igual, costo total 26.924.80 dividido 9.616. Tenemos costo unitario de 2.80 y 40.896 dividido 10.224 nos da costo unitario de 4. Entonces el costo total unitario de materia prima más mano de obra directa más gastos indirectos de fabricación es de 38.80. Entonces ya tenemos nuestro costo unitario. Procedemos a hacer el punto 2, distribuir los costos, que sería igual terminadas, transferidas, terminadas retenidas, merma normal no se trabaja, y destruidas o perdidas y en proceso. Entonces, las unidades las tenemos aquí, unidades equivalentes, 8.000, 8.000, 8.000, retenidas 400, 400, 400, destruidas o perdidas 000, y en proceso 2.432, 1.216 y 1.824. Entonces, 8.000 por el costo unitario de materia prima, 32, nos da un total de 256.400 por 32, 12.800, 0 por 32, 0, y 2.432 por 32, 7.000, no, 77.824. Entonces, en total materia prima nos da, sería de la suma 256.000, 12.800 y 77.824, nos da un total de 346.624. Igual, 8.000 por 2.80, 22.400, 400 por 2.80, 1.120 y 1.216 por 2.80, 3.404.80. Entonces en total nos va a dar 26.924.80. Para mano de gastos indirectos de fabricación, 8.000 por 4. Serían 32.400 por 4, 1.600, y 1.824 por 4 nos da un total de 7.296. Entonces, el total de gastos de fabricación serían 40.896. Entonces, determinamos nuestros costos totales, sería materia prima, más mano de obra directa, más gastos de fabricación, 310.400, en transferidas, en retenidas 15.520, en merma normal 0 porque no se trabaja, distribuidas o perdidas 0, y en proceso 88.524.80. Entonces, la suma de los retenidas, transferidas, retenidas, merma normal, merma destruidas y en proceso nos da un total de 414.444.80. Entonces aquí ya hemos terminado con el primer centro de corte. Ahora nos toca el centro de producción. Igual, como aquí esas 8.000 las habíamos transferido a materia prima del segundo centro, haremos lo mismo. Solo que tenemos terminadas y transferidas 310.400. Entonces, ponemos costos recibidas del proceso anterior, 310.400, que son estas. Entonces, bueno, ahora nos vamos al enunciado, nos vamos al centro de corte. Entonces dice, los costos del mes fueron materia prima, 9.600 materia prima, mano de obra directa 23.865, ¿están? Y gastos de fabricación 35.595, ¿están? Entonces, inventario inicial no tuvimos, podemos comprobar aquí que no tuvimos.
Entonces, tenemos un total de materia prima 320.000, mano de obra 23.865 y gastos indirectos de fabricación 35.595, que es la suma de inventario inicial, recibidas del proceso anterior y costos incurridos en el periodo. Entonces determinamos el costo total de inventarios fue cero, recibidas del proceso anterior 310.400 y costos incurridos en el periodo 60.060. Entonces el total de costos sería 379.460. Entonces ya teniendo los costos, podemos hacer la distribución de costos. Entonces unidades base para el cálculo, igual serían el total de unidades equivalentes 8.000, 7.955 y 7.900 días. 8.000, 7.955 y 7.900 días. Entonces, determinamos nuestros costos unitarios. 320.000 dividido 8.000 nos da un costo unitario de 40. 23.865. Dividido el total de unidades 7.955 nos da un costo de 3. Y 35.595 por dividido 7.910 unidades nos da un costo unitario de 4.5. Entonces, materia prima cuesta 40, mano de obra directa 3 y gastos indirectos de fabricación 450. Entonces, en total nos da un costo total de 47.50. Entonces, entonces ya teníamos nuestro costo unitario total. Pasamos al punto 2, distribución de costos. Entonces teníamos terminadas y transferidas. Nos vamos igual, teníamos terminadas y transferidas 7.500 por un costo de 40, nos da 300. Pues 7.500 por 40, costo unitario 300.000, ahí estamos. Retenidas teníamos 0 por 40, 0. Merma normal no se trabaja. Destruidas o perdidas serían 50 por 40, 2.000. Y en proceso teníamos 450 por 40, serían 18.000. Entonces en materia prima nos da un total de 320.000. Ahora nos toca mano de obra directa. Entonces mano de obra directa terminadas y transferidas 7.500 por 3, 22.500. 50 por 3 serían 150 y 405 por 3 serían 1.215. Entonces nos da un total de mano de obra directa 23.865. Igual. Para gastos indirectos de fabricación 7.500 por 4.5 nos da 33.750. 50 por 4.5 nos da 225 y 360 por 4.50 nos dan 1.620. En total de mano, de gastos de fabricación 35.595. Entonces ya tenemos el total de materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Ahora nos faltan los costos totales. Entonces, de transferidas nos va a dar un total de 356.250, 0, 0, 2.375 y 20.835. Entonces, la suma de transferidas, retenidas, merma normal, destruidas y pérdidas, y en proceso nos debe dar un total de
379.460. Entonces ya hemos terminado con el centro 2. Procedemos a trabajar el centro 3. Entonces igual. En terminadas y transferidas del centro 2 tuvimos un total de 356.250. Entonces, estas que se transfieren del centro de costura se transfieren al centro determinado. Entonces, retenidas, no, recibidas del proceso anterior, entonces se terminaron y transfirieron 356. Entonces, el centro determinado recibió 356.250. Entonces, nos vamos a la inicial. Dice centro 3. Los costos de mes fueron mano de obra 13.320, 13.320 de mano de obra y gastos de fabricación 8.820, 8.820. Entonces, inventario inicial no teníamos, costos recibidos que fueron del proceso anterior y costos incurridos fueron los que nos trae el enunciado. Entonces, en total, materia prima 356.250, mano de obra directa 13.320 y gastos indirectos de fabricación 8.820. Entonces, costos totales, inventario inicial cero, recibidas del proceso anterior 356.250 y costos incurridos 22.140. Esa sería la suma de materia prima, mano de obra directa y gastos de fabricación del centro determinado. Entonces, costos totales, igual nos da un total de 378.390. Ahora ya teniendo el costo total, procedemos a determinar el costo unitario. Entonces, nuestras unidades, el total de unidades del centro determinado fueron 7.500, 7.400 y 7.350. Entonces, 7.500, aquí están, 7.400 y 7.350. Entonces, determinamos nuestro costo unitario, serían 356.250 dividido 7.500 unidades, 47.50. 13.320 dividido 7.400 nos dan 1.80. Y 8.820 dividido 7.350 nos da un costo unitario de 1.20. Entonces, costo total 47.50 más 1.80 más 1.20. Tenemos un costo unitario total de 50.50. Entonces, ahora sí, distribución de costos. Habíamos dicho transferir a 7.000 por 47.50 nos da 332.500. 332.500, 0 por 47.50, 0. 0 por 47.50, 0. 500 por 47.50 da 23.750. Entonces la suma nos da un total de 356.250. Vale, igual. Teníamos terminadas 7.000 por 1.80 da 12.600 y 400 por 1.80 da 720. Entonces total 13.320 y 7.000 por 1.20 da 8.400 y 350 por 1.20 da 420. Entonces en total tenemos gastos de fabricación 8.820. Entonces, si ya tenemos el total, materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Ahora determinamos los costos totales. Serían terminadas y transferidas 353.500. Detenía 0, merma normal 0, destruidas o en pérdidas 0
En proceso 24.890. Entonces, en total nos da un costo total de 378.390. Entonces, aquí hemos terminado con el informe de costos del centro de corte, costura y terminado. Entonces, en resumen, dice que en unidades el centro de terminado terminó 7.000 banderas con su materia prima al 100%, mano de obra directa al 100% y gastos de fabricación al 100%. Entonces, estas tenemos productos terminados, serían 7.000 banderas. Pero estas 7.000 banderas tienen un costo total, ¿sí? Terminadas y transferidas, igual sería este, costo total. Entonces esas 7.000 banderas tienen un costo total de 353.500. Entonces el costo unitario por bandera es de 353.500 dividido 7.000 banderas. Cada bandera tiene un costo de ventas de 50.50, que es lo que tenemos aquí. Entonces nuestro ejercicio está correctamente resuelto. Ahora, entonces ya tenemos nuestros informes de unidades y el informe de costos. Ahora procedemos a hacer el estado de costos de producción.